¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para CIMA Abogados el que se encuentre presente en este día el licenciado Gustavo Estivalet Cedas, quien está contendiendo y está postulándose para ser juez de distrito especializado en el sistema acusatorio. Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por haber aceptado. Y pues bueno, antes que nada, para efecto de poder establecer o entablar esta plática, que más que entrevista, es precisamente para dar a conocer a nuestros seguidores de nuestras diversas plataformas de internet, llámese Facebook, Instagram, el hecho de que te puedas presentar o de que puedan conocer tu trayectoria profesional, y también conocer a la persona, no tan solo al juzgador que actualmente te ostentas como tal, sino también conocer a la persona que se está postulando como candidato para obtener o para aspirar a ser ratificado en este mismo cargo. Y primero que nada, bueno, el agradecimiento, como ya lo externé de manera inicial, el hecho de que te encuentres aquí con nosotros, que hayas pues destinado un tiempo de tu apretada agenda para efecto de poder llegar a esta plataforma. Y primero que nada, el poder preguntarte si te puedo hablar de usted, te puedo hablar de tú, no sé de qué manera se pudiera hacer el formato, esto para que sea lo más fluido y lo más cómodo para ti que eres el entrevistado. No, de tú, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿cómo te pudieras presentar ante la sociedad votante de este 1 de junio que va a asistir y que esperemos a que así sea, que sea fluido y que sea generosa la sociedad para ir a votar? ¿Cómo te puedes presentar en un minuto ante esta sociedad votante? Bien, bueno, yo soy una persona que nació en el puerto de Veracruz. Pasé parte de mi infancia en varios lugares, pero bueno, donde crecí, se puede decir, fue en San Andrés Tuxtla. Después vine a Jalapa a la universidad. Yo cursé en la Universidad Veracruzana, soy egresado de ahí. Y bueno, una vez que egresé, siempre he estado prácticamente toda mi vida profesional dentro de la Administración de Justicia. Yo primero estuve en el Poder Judicial del Estado, estuve algunos años ahí, aproximadamente 7, y bueno, ya llevo 18 años en el Poder Judicial de la Federación, de los cuales 9, pues he estado al frente de un juzgado. Tengo 9 años de ser juez federal en materia penal en este, bueno, ya no nuevo sistema de justicia penal. Estoy actualmente adscrito en Jalapa, bueno, en Emiliano Zapata, de hecho, para ser en el sentido estricto está ahí el juzgado en Emiliano Zapata, que es conurbado con esta ciudad de Jalapa. Y bueno, como bien dices, pues con motivo de la reforma, ahora si quiero permanecer en el cargo que en su momento pues accedí por oposición, por un examen de oposición, pues tengo que ir, como lo estoy haciendo, ir a las urnas el próximo 1 de junio de este año. A lo largo de mi carrera pues he estado ahora estoy en materia penal, pero he estado en muchas materias. Yo inicié en un juzgado de primera instancia en materia civil en Cosamaloapan hace ya bastantes años, en el 99, en el siglo pasado. Claro. Entonces ya tengo algunos años en esto. Con una vasta trayectoria. Además, formaste parte, del Poder Judicial Estatal, del Sí, Fuero Común. Sí, así es. Incluso llegué a ser juez en el Fuero Común, también por oposición. Fui juez civil en Córdoba, Veracruz. Ahí estuve un rato y de hecho ahí mismo en Córdoba fue donde entré a un juzgado de distrito. Ahí fui secretario, inicié mi carrera dentro del Poder Judicial de la Federación. Como secretario. Sí, así es, como secretario. Yo ya venía de ser juez del Estado, ya tenía aprobado el examen para poder ser secretario. También hay que hacer exámenes. Hay exámenes para cada una de los peldaños de la carrera judicial. Yo ya tenía el examen de secretario y además también había hecho un curso. Había dos maneras de poder acceder al cargo de secretario, ya sea haciendo un examen, que lo hice, o haciendo un curso que dura todo un año. Es un curso muy completo, donde al final también, si lo apruebas, pues puedes aspirar a ser secretario dentro de un juzgado o tribunal dentro del Poder Judicial de la Federación. Bien, actualmente te desempeñas como juez de distrito especializado en el sistema acusatorio, ¿correcto? Correcto, tengo 9 años. Y para llegar a ese lugar, ¿cómo fue que llegaste
a través de un examen de oposición, como lo acabas de decir. ¿Ese examen de oposición en qué consistía? Porque Bueno, obviamente pues la sociedad no sabe sí. en qué consisten este tipo de peldaños o de exámenes, ¿no? Que son impuestos para efecto de obtener un lugar. Sí, bueno, eran exámenes sumamente complicados, ¿no? De mucha exigencia, Así es. donde competías, bueno, había 3 etapas dentro de estos exámenes. En la primera etapa competías con miles de personas, literalmente miles de personas, miles de secretarios que también aspiraban a ser jueces de distrito. En ese primer filtro se quedaba la gran mayoría y de ahí pasabas a las siguientes 2 etapas, donde la segunda etapa era un examen práctico. Entonces te daban un expediente y te pedían que resolvieras el asunto, que emitieras, que en ese momento hicieras un proyecto de sentencia. Y la última etapa era un examen oral, donde habían sinodales, que eran un consejero de la Judicatura Federal, consejera, una magistrado de circuito y un juez o jueza de distrito, quienes pues te evaluaban, tenías que exponer un tema que sacabas al azar, ¿no? Insaculabas, exponías tu tema y después te preguntaban, te hacían muchas preguntas de cualquier tema de derecho. Muy bien. Y bueno, y ese nivel de exigencia obviamente era únicamente para cierto sector, ¿no? Entiendo, porque eran únicamente exámenes internos de los propios secretarios o era un examen de oposición libre. Dependía, había de los dos. A mí me tocó ser declarado vencedor en un examen interno, pero también había convocatorias abiertas donde podían participar pues cualquier abogado que considerara tenía la aptitud para poder acceder al cargo. De hecho, pues había ejemplos, hay ejemplos de todavía jueces o magistrados que actualmente están en funciones, que venían no propiamente de la carrera judicial y que, bueno, a base también de su esfuerzo y de su capacidad, también llegaron a ser jueces o magistrados. Bueno, y ahora que tú te estás postulando como candidato para ser ratificado en el encargo que actualmente ostentas, ¿por qué tu decisión de ser ratificado y no de aspirar a una magistratura? Porque tienes las bases, tienes la trayectoria, tienes el conocimiento, la experiencia. ¿Por qué no aspirar a un cargo mayor? Bueno, sí, sinceramente porque pues es el cargo que me gané, ¿no? Digamos, en estos exámenes donde se evaluaba la capacidad de la persona, porque creo que deben llegar los perfiles adecuados a cada uno de estos puestos de jueces y magistrados. No puede llegar cualquier persona porque pues es un puesto sumamente técnico. Claro. Como se dice coloquialmente, no es enchilamesta. Así es. Y además porque está de por medio el derecho de las personas, está de por medio la libertad del patrimonio de los ciudadanos, de nuestros paisanos en este caso. Y en ese sentido, por eso es que pues no me postulé para ningún cargo de magistrado, pues incluso de ministro, ¿no? Porque, bueno, insisto, consideré que este es el cargo dentro del cual yo demostré que tengo la capacidad suficiente para poder brindar este servicio a la sociedad. O sea que esta decisión, entiendo por lo que nos acabas de decir, que tienes la capacidad, que tienes el conocimiento, que tienes los conocimientos, obviamente la capacidad técnica, ¿no? El tecnicismo que obviamente requiere el sistema acusatorio oral, que deben de ser estas personas, los justiciables, las personas que llevan a cabo esta función jurisdiccional, Ministerio Público, cualquier parte de cualquier trinchera. Esto entiendo entonces que es cuestión de valores, que es cuestión de honestidad, que es cuestión de decir, para esto, este es el cargo al cual yo aspiré y el cual me gané, y por lo tanto es el que me merezco. ¿Lo entiendo así? Sí, lo entiendes bien. ¿Es por valor? Sí, sí, sí. ¿Por valores personales y éticos? Sí, y porque, bueno, ya no voy a hablar de la reforma porque es un hecho, claro. La reforma ya está, y bueno, hay que ser, creo que, pragmático, y pues si pretendes continuar haciendo la labor, o yo pretendo continuar la labor que estoy haciendo, pues debo de participar. Como he dicho en algunas otras entrevistas, pues es mi proyecto de vida, es algo que me gusta hacer, que me apasiona, ¿no? El poder servir a la ciudadanía a través de administrar justicia, impartir justicia, y bueno, por eso es que me estoy postulando a este cargo y no a algún otro. Bien, y en tus aspiraciones profesionales, obviamente, está en un futuro, obviamente, de llegar al cargo por el cual te estás postulando, al cual eres candidato, en seguir
escalón, en el escalafón de la trayectoria de la carrera judicial el llegar a aspirar a ser magistrado o ministro de la Corte? Bueno, eventualmente sí, cuando uno inicia la carrera judicial, Claro. pues sí tienes aspiración, ¿no? Así es. Yo eventualmente había pensado participar en algún examen de oposición para ascender al cargo de magistrado y bueno, ¿por qué no? En algún momento, pues si la vida me lo permite, se dan las circunstancias, pues también llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues el mayor privilegio que pueda tener un licenciado en Derecho, Claro. ¿no? Un abogado en este país. Por supuesto. Vienes de una formación en una institución pública como es la Universidad Veracruzana, la gloriosa Universidad Veracruzana, la Facultad de Derecho. Obviamente implican otro tipo de retos, a diferencia de quienes han llevado o quienes han tenido una formación académica en instituciones privadas. El hecho de venir de una institución pública como lo es la Universidad Veracruzana, implica o guarda relación con estas aspiraciones profesionales que actualmente ostentas? No había reparado en ello, puede ser. La verdad que yo estoy sumamente agradecido con la universidad, ¿no? Me formó y me hizo pues creo que el profesionista que ahora soy. Y bueno, pues sí, tuve muchos maestros en la universidad que se dedicaban a este ámbito tanto de la procuración como de la administración de justicia, y seguramente influyeron en mí, ¿no? Para pues iniciar esta carrera ya de algunos años. ¿Cuántos años? ¿Nos puedes repetir? 25 años de carrera años. Judicial, ¿no? En total. Y ya después, 9 años. En este mes cumplo 9 años. 9 años. ¿Todavía vas a estar en el cargo antes de la votación? Sí, yo estoy trabajando. Hace un rato concluí la jornada, ¿no? Las audiencias que tengo todos los días. Yo estoy todos los días realizando mi labor. Muy bien. Y bueno, hemos visto aquí en el despacho, en esta firma de abogados, las campañas de todos los candidatos, ¿no? Y todos tienen un lema, un eslogan en su campaña. Nosotros hemos visto el tuyo y es precisamente el hecho de decir que es el juez que sabe lo que hace. ¿Por qué razón escogiste este eslogan para tu campaña? ¿Por tu trayectoria, por la antigüedad que tienes? Sí, creo la capacidad. Bueno, alabanza en boca propia es vituperio, pero pues, creo que se necesita gente que esté preparada, evidentemente, para el cargo. Insisto, por la importancia de lo que puede estar en juego, de lo que puede resolver un juez. Uh-huh. Y en ese sentido se necesita gente preparada. Hay gente que cubrió, los requisitos eran mínimos, ¿no? Entonces hay gente que sí cubrió el requisito para poder inscribirse, pero que yo no sé si en verdad está lo debidamente preparada para enfrentar este reto. Y bueno, este trabajo no está para ninguna curva de aprendizaje, puede ser muy larga y la curva de aprendizaje puede ser muy costosa. Aquí no aplica el refrán popular de echando a perder se aprende. Claro. Porque vas a echar a perder la vida de las personas. Exactamente, sobre todo, ¿no? Porque trabajas con personas, trabajas con justiciables y que evidentemente en esos debates que muchas veces se salen de control, que son intensos, que son álgidos, que inclusive son audiencias interminables de 14, 16 horas, de que nada más sales a bañarte y regresas a la función. En ese tipo de situaciones, ¿reiteras ese compromiso ante la sociedad de conducirte de manera ética, profesional? Sabemos que las críticas van a estar a la orden del día. En los medios de comunicación hay muchos que no se conducen de manera correcta, que son más bien de otro color, ¿no? Amarillistas, pudiéramos decirlo. ¿Esto de alguna manera a ti te ha ensombrecido tu campaña? No, me parece que no. Bueno, evidentemente siempre en un juicio hay dos partes. Claro. Una va a resultar perdedora, ¿no? Entonces, siempre el 50% del usuario pues no va a estar de acuerdo con tu trabajo, pero pues es parte de, pero bueno, como dices, ahí está mi trayectoria y la pueden revisar y no tengo yo absolutamente nada que ocultar. Siempre he hecho mi trabajo de forma eficiente, honesta, autónoma, independiente, profesional, siempre resolviendo lo que considero yo que debe de resolverse con independencia de cualquier presión que pueda existir. Y bueno, pues sí, siempre podrá haber críticas, claro, ¿no? Evidentemente, pues insisto, en el trabajo pues habrá gente que pierda, ¿no? el asunto y que no esté conforme. Lo importante es ver
pues cómo resolviste y cómo explicaste por qué esa persona no tenía la razón, o esa parte ¿no? del proceso. Así es. Porque hay dos partes en el juicio penal, una si es un ciudadano como tal, un particular, que es el imputado o el acusado, y la otra es el Estado, ¿no? A través de la Fiscalía. Ocasionalmente habrá algunos asuntos donde además también hay otra parte también ciudadana, como es la víctima o el ofendido, que en el caso de los delitos federales, pues son los menos. Hay pocos delitos federales donde efectivamente hay una víctima como tal individualizada, sino que casi siempre es el Estado. Sí. Y en ese tenor, Gustavo, adviertes que la reforma judicial, digo, ya es un tema superado, por así decirlo, pero el hecho de esta reforma judicial que, como lo venimos advirtiendo, hubieron muchísimas críticas, inclusive varias manifestaciones en contra. Estas circunstancias fueron tomadas en consideración para poder establecer la certeza de decir, voy como candidato, aun cuando esté en contra o aun cuando no esté completamente de acuerdo en cómo se está generando esta reforma judicial? Sí, bueno, insisto, pues soy una persona comprometida con mi estado, con mi país, y en ese sentido creo que las personas que tenemos ya esta experiencia, esta trayectoria, pues debemos de dar la lucha por seguir ahí, claro, precisamente para aportar nuestro granito de arena a que este país sea mejor, y de eso va a depender mucho lo que pase el 1 de junio. Dependerá mucho de quienes lleguen ahora al frente de los juzgados, de los tribunales, de cómo sea la vida institucional de nuestro país. Es de gran calado esta reforma, inédita. Esto no había sucedido jamás en nuestro país, ni sucede en ninguna otra parte del mundo, de hecho, donde no en ninguna otra parte del mundo se eligen a jueces y magistrados de todo el país. Sí hay algunos países que eligen algunos jueces y magistrados, pero no es la totalidad. Entonces, pues ya veremos, ¿no? ¿Qué pasa ahora con México, ¿no? No es que se den las elecciones. Por eso es importante, creo, que la gente vaya a votar y conozca los perfiles y vaya a votar por los mejores perfiles, porque pues es una institución fundamental para el Estado mexicano, como es el Poder Judicial de la Federación, bueno, y el Poder Judicial en general. Aquí yo creo que sí es muy importante que le pudieras explicar a la ciudadanía, a la audiencia que nos va a seguir a través de las redes sociales, ¿cuál es la diferencia de tu función como juez especializado y un juez de distrito de número o de amparo? ¿Cuál es la diferencia? Porque mucha gente no tiene no vislumbra o no tiene esa visualización bien clara de la diferencia que existe entre un juez especializado y un juez de amparo. Sí, bueno, y es que además, como bien señalas, la sociedad conoce al juez de distrito, algunas personas que tienen alguna noción de estos temas jurídicos, que no tienen obligación además de saberlo, conocen al juez de distrito como aquel que ve juicios de amparo, ¿no? Claro. Por antonomasia, así es conocido el juez de distrito. Y el juicio de amparo, pues, es una institución muy noble, donde el ciudadano puede acudir a combatir cualquier acto de autoridad, de cualquier tipo de autoridad que considere que está afectando sus derechos. Pero existen otras materias dentro del Poder Judicial de la Federación que vemos asuntos, procesos que no son de amparo, sino que pueden ser, pues, laborales, penales, incluso mercantiles, civiles. En mi caso, yo conozco la materia penal, y el juez de distrito de materia penal, pues básicamente se encarga de determinar si una persona es responsable o no de una conducta delictiva, cuando le atribuyan algún delito de carácter federal. Narcotráfico, armas, medio ambiente, lo que coloquialmente se conoce como huachicol, algún otro delito donde pueda estar afectada la federación, robo de energía eléctrica, bueno, alguno de estos delitos federales, que de hecho son los menos. El grueso de los delitos en nuestro país, la competencia es de cada uno de los 32 estados de la República. Entonces, nosotros tenemos, digamos, un porcentaje menor de asuntos en esta materia penal. Menor en cuanto a estadística y porcentaje, claro, pero tenemos muchísimo trabajo en el juzgado. Sí, ¿cuántos jueces son los que conforman actualmente el centro especializado en materia penal que está en Emiliano Zapata? Somos 4, uno que está especializado en ejecución y 3 que somos jueces, ya sea de control o de juicio. Tu audiencia, pues, supongo que mayoritariamente son abogados, pues entienden esto, pero habrá también audiencia que tengas que no sea propiamente abogado,
y voy a tratar de explicar un poco. El proceso penal tiene 3 etapas. La primera es la etapa inicial, la segunda la intermedia y por último la de juicio. En las primeras 2 etapas interviene un juez que se denomina juez de control y en la última etapa quien preside es el juez de juicio. Nosotros podemos ser, en las 2 primeras etapas, podemos fungir como ambas figuras, como juez de control o juez de juicio. Si conocimos de las primeras 2 etapas en algún asunto como juez de control, ya no podremos conocer de la última, que es el juez de juicio, precisamente para evitar que el juez esté contaminado y que no tenga una idea preconcebida del asunto y pueda resolver de forma imparcial si la persona al final es responsable o no de la conducta delictiva. Y por otro lado, en los asuntos donde no fungimos como jueces de control, pues podemos precisamente ser jueces de juicio. Hablando sobre un punto que ahorita tocaste que es muy importante y que obviamente es uno de los principios que debe de regir a un juzgador, la imparcialidad. Respecto de la imparcialidad, en esta situación de la reforma judicial, en donde son votables las personas que se ostentan o que se postulan para poder aspirar a un cargo de la judicatura, ¿qué opinión te merece el hecho de que algunos candidatos estén haciendo propuestas para efecto de poder tener la votación, el voto de la ciudadanía, cuando es evidente que por precisamente una característica que debe de primar en la formación de un juzgador, de la autonomía e imparcialidad, pues no podrían hacer este tipo de propuestas? ¿Por qué? Porque, bueno, se estaría entonces entorpeciendo o viciando ese fin supremo de la justicia o de los juzgadores, que es el de ser imparciales. ¿Cuál es tu opinión respecto de estas propuestas o cuál sería, desde tu óptica, una vez que contestes esta situación, cuál sería tu propuesta como candidato? Bien, sí, bueno, hay algunas desafortunadas, ¿no? He Sí. escuchado algunos que dicen que van a proponer alguna reforma legal, pues no está dentro de tu ámbito. Claro. Nosotros no somos legisladores, no somos diputados, no somos senadores. Así que es zapatero a tus zapatos. Así es. Y yo no puedo estar proponiendo cosas que no están dentro de mis facultades. Eso es engañar a la ciudadanía y creo que no se vale. Así es. Yo lo único que puedo proponer es justamente pues el trabajo que he desahogado o desempeñado hasta ahora. Un trabajo honesto, profesional, eficiente, imparcial, con total autonomía respecto de los demás poderes, ¿no? Y de cualquier, incluso poder, no solo político, sino económico, fáctico o de cualquier naturaleza. Eso es lo que yo puedo proponer. Como bien decías, ¿no? Pues un juez que sabe lo que hace, un juez que va a impartir justicia y que va a respetar, sobre todo va a respetar tus derechos, con independencia de quién te acuse, o por otro lado, un juez también que va a cumplir con los paradigmas constitucionales, esto es, que va pues a sancionar al que verdaderamente sea responsable y que haya cometido una conducta delictiva a fin de poder resarcir el daño, ¿no? En caso de que exista una víctima como tal o una parte ofendida que también las llega a ver. Entonces no puedo ofrecer más que eso, un trabajo profesional de calidad como creo que lo he desarrollado a lo largo de mi carrera. Claro. Bien, entonces estas propuestas desde tu óptica son desafortunadas de quienes pueden establecer o que ofrecen ese tipo de reformas, que evidentemente no es competencia de un juez, no está dentro de sus atribuciones, facultades. Y el tuyo es, para refrendar o reafirmar lo que acabas de decir, es el dar tu conocimiento, el ofrecer la imparcialidad a las personas que voten por ti para efecto de tu ratificación. ¿Es correcto? Sí, sin duda, que sepan que en mí va a haber un juez que, insisto, va a resolver pues en justicia, claro, por decirlo en palabras llanas, en justicia cada uno de los asuntos que se le presenten, sin importar quién se encuentre sentado, ¿no? ahí en el banquillo, ¿no? Eso es lo que yo puedo ofrecer, un juez que va a hacer su trabajo de forma totalmente independiente y autónoma. Respecto de esta independencia y autonomía, se han permeado muchas noticias, mucha información respecto de los tribunales o del Poder Judicial del Fuero Común, en donde ciertas personas ocupan a los jueces para efecto de dar instrucciones. En el Fuero Federal, ¿puedes garantizar a la ciudadanía de que tu actuación va a ser autónoma e independiente? Sí, sin duda. Hasta ahora a mí jamás me han llamado para decirme que tenga que resolver en un sentido o en otro algún asunto, pero si eso llegara a pasar, pues precisamente yo tengo que resolver con total objetividad cada uno de los asuntos, sin importar qué hay detrás, ¿no? de cada uno de ellos, sin importar quién tenga algún interés. Yo tengo que resolver
de manera totalmente autónoma e independiente, sin importar, insisto, pues cuáles son las presiones que pueda haber, ¿no? En cada uno de los asuntos. Claro, y esta circunstancia de que ahora se está manejando, no que se esté manejando, sino que la reforma judicial precisamente implica una votación respecto de cierto cargo al que vas a aspirar. ¿Esto implica que ustedes como jueces actualmente tengan alguna afiliación hacia algún partido en especial? No, ninguna. Yo jamás he estado afiliado a ningún partido político, ni lo estoy en este momento. Creo que precisamente no se puede compaginar, ¿no?, la función judicial con alguna militancia en algún partido político, el que sea, ¿no? Así que no, para nada. Claro, eso es muy importante, ¿no? Porque desafortunadamente respecto de la poca información que existe sobre la reforma judicial, gran parte de la sociedad piensa que esto obedece a cierto color, a cierto partido, y que evidentemente ustedes pudieran inclinarse en sus decisiones respecto del que se encuentre gobernando actualmente, que eso evidentemente como jueces federales, no podemos hablar de los del fuero común, pero de los jueces federales es evidente que ustedes no obedecen a ningún tipo de instrucción, intervención o llamada que pudiera darse de parte de cualquier superior. Y además, otra cosa muy importante, que como jueces no pueden tener superiores jerárquicos, ¿no? Sin duda, yo no tengo un jefe como tal, ¿no? Yo me debo a la ciudadanía, nada más, ¿no? En ese sentido, pues no, incluso yo he tenido asuntos a lo largo de mi carrera jurisdiccional, pues de gente incluso de todos los colores. Así es. Y yo siempre he resuelto de manera, insisto, objetiva, conforme a derecho, lo que se tenga que resolver en cada caso. ¿Alguna vez has recibido algún tipo de campaña mediática en tu contra por algún asunto específicamente resuelto? Sí, alguna vez, incluso hasta infundios, ¿no? Me han atribuido decisiones que yo no he emitido. Alguna vez alguien señaló que yo había autorizado que una persona no acudiera a audiencia porque presentaba una incapacidad médica, cuando yo esa persona, a mí la fiscalía jamás me la consignó, jamás ejerció acción penal en contra de esta persona. Pues yo cómo voy a justificar una inasistencia si la fiscalía no ha solicitado audiencia en contra de esa persona. Entonces, bueno, es parte de la función. Así es, el estar inmiscuido en situaciones que ni siquiera tuviste tu participación en alguna audiencia, ni mucho menos en acordar algo que no corresponde. Sí, así es, ¿no? A veces en época de campañas políticas, pues se dicen muchas cosas que no se apegan a la verdad, desgraciadamente. Ahora, respecto de la cuestión jurídica, ya hemos hablado de tus aspiraciones, de estas situaciones que tú ofreces como actualmente juzgador de distrito especializado a la ciudadanía, en el sentido de que no puedes ofrecer nada más que tu capacidad, tu autonomía, independencia y el valor o el compromiso de ser imparcial ante los justiciables. En la mesa de cualquier trinchera, de cualquier lado, Ministerio Público, Defensa, los que sean. Pero en ese sentido, esa imparcialidad genera el hecho de que nazca un compromiso respecto, me refiero en específico a la reforma que hubo recientemente, el 31 de diciembre del 2024, por cuanto hace a la prisión preventiva oficiosa, en donde impide ese texto constitucional, ya hablando más en lo jurídico, que impide interpretaciones por parte de ustedes como juzgadores para efecto de imponer una diversa medida cautelar, que no sea la prisión preventiva oficiosa, porque además está también estableciendo el legislador, el poder legislativo, de que tienes que ir de manera textual a lo que establece ese contenido constitucional, ese articulado. En ese sentido, sí eres imparcial autónomo, pero ¿qué opinión te merece el hecho de que exista este tipo de reformas en donde los estén maniatando para no aplicar sentencias emblemáticas de la Corte Interamericana, que inclusive son parte también del derecho positivo de México? En ese sentido, ¿cuál es la opinión que te merece toda esta circunstancia, esta reforma, el hecho de que quizá no puedas aplicar la convencionalidad para efecto de emitir tus resoluciones? Bueno, la prisión preventiva, y tú lo sabes, la prisión preventiva oficiosa es la piedra en el zapato del sistema, o la piedrota en el zapato del sistema. Sí. Es una figura pues que va contracorriente de lo que es el sistema de justicia penal. Así es.
pero que, como bien dices, pues está una restricción que está en nuestra Constitución. Entonces, pues esperemos que haya esta sensibilidad más adelante ¿no? de nuestros legisladores, del Poder Constituyente, para poder pues cambiar, ¿no? Cada caso se debe analizar en concreto y no podemos pretender que en automático se imponga esta medida cautelar simplemente por el tipo de delito por el que se vincula a una persona. Entonces, bueno, sí, es un tema complejo. Justo y hablando de la pregunta anterior, bueno, que me decías que además que tienes que ofrecer, bueno, como juzgador, pues tener esa sensibilidad, ¿no? En los casos. Creo que hay que ser muy sensible a estas causas, hay que resolver, pues, con un cariz de justicia social tan necesitada en nuestro país y, pues se debe atender a los grupos más vulnerables de nuestro país y tener esa sensibilidad para resolver con esta perspectiva que se necesita en cada uno de los asuntos donde, por ejemplo, haya personas que se autoescriben en una comunidad indígena, que haya personas en situación pues de pobreza extrema, que haya niñas y adolescentes inmiscuidos en un proceso penal. El juez, y eso es lo que ofrezco, pues debe tener esta sensibilidad para resolver con esta perspectiva y poder hacer verdaderamente justicia, ¿no? Una justicia social verdaderamente. Exactamente, que eso es algo lo más difícil, ¿no? Yo creo que de alcanzar en la judicatura, en la función como jueces, el poder brindar una justicia sensible hacia los ciudadanos, ¿no? Porque efectivamente te limita la convencionalidad, te limita la constitucionalidad, te limita la legalidad, pero la sensibilización, ¿tú consideras que es una característica importante o inherente de un juzgador? Sí, sin duda la debe de tener, sin duda debe saber el contexto también en el que Claro. se encuentra para poder resolver de la mejor manera posible un asunto. El juez no debe de apelar a tecnicismos exacerbados, porque eso paradójicamente lo que no se logra es verdaderamente impartir justicia. Así es. Y los postulados que establecen en nuestra Constitución en cuanto a los objetivos del proceso penal, que es esclarecer los hechos, que el culpable no quede impune, proteger al inocente y que al final se resarce el daño causado por el delito. Así es. Y otra cosa importante, y ya para efecto de poder ir concluyendo esta plática, que no es entrevista, el hecho de que en la reforma judicial no se haya incorporado al Ministerio Público, a la institución del Ministerio Público. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué repercusiones va a generar o está generando, ¿no? Ya, porque sigues actuando como juez. No es de que a partir de las votaciones ya empiece a echarse a andar la reforma judicial. Desde este momento ya la estamos materializando, ustedes ya la están advirtiendo, que ya están generando también, están advirtiendo ciertos cambios en cuestión de gestión judicial respecto de esta reforma judicial, y me refiero a la austeridad, a cuestiones que nosotros como abogados hemos advertido de que no hay toners, que no hay algunos implementos que anteriormente no se daba. Nunca era de que llegabas por una notificación o por decir se difirió una audiencia porque, estoy hablando en la materia de amparo, se difirió una audiencia porque no tenemos toner, porque no hemos emplazado a la tercera interesado. Esas cuestiones no se daban anteriormente, no es una crítica, es únicamente el poder poner en contexto de las diferencias que advertimos como litigantes y que en este momento como juzgador, que actualmente sigues desempeñando la función y que esperemos que en un futuro la sigas desempeñando. Pero si el Ministerio Público, ¿por qué razón consideras que va a generar este reto o que se lo está generando ya en del hecho de que no fue tomado en consideración para efecto de esta reforma? Bueno, justo, ¿no? Creo que el Ministerio Público tuvo que haber sido motivo de esta reforma. Hay estadísticas en nuestro país de que de cada 100 delitos, únicamente 8 o 9 aproximadamente se denuncian porque no hay confianza, ¿no? En nuestra ciudadanía, en el sistema. ¿Y cuál es el primer contacto que tiene el ciudadano cuando se comete una conducta delictiva? Cuando acude a solicitar que lo auxilien, pues es el Ministerio Público. Entonces no hay esa confianza, ¿no? en las instituciones, y esta primera instancia con la que se topa el ciudadano pues no fue tocada, ¿no? Donde creo que sí tenía que haber sido motivo de una reforma, porque además de esas únicamente 8 o 9 asuntos que sí se denuncian, ya de ese 100% que se vuelven estos 8 o 9 asuntos, pues también un porcentaje bajísimo, menos, si no estoy mal, menos del 10%,
pues llega a tribunales, Claro. ¿no? Entonces se queda un gran número de delitos sin denunciar, y aquellos que se denuncian, pues ni siquiera llegan a los jueces. Entonces es una agenda pendiente que tiene nuestro país en cuanto a esa reforma para mejorar el servicio de procuración de justicia en pro de los derechos de los ciudadanos. ¿Consideras que en esta reforma el hecho de que sean votables los aspirantes a jueces y magistrados y ministros, los diversos ámbitos o fueros, que sea determinante o que sea definitivo el hecho de que el Poder Judicial está corrompido, como el gobierno o las entidades que han pugnado por esta reforma judicial, que efectivamente el Poder Judicial era lo que estaba mal en el sistema de impartición de justicia? Bueno, sin duda había muchas cosas que mejorar, claro, ¿no? Como cualquier institución es perfectible, pero es muy fácil señalar sin tener pruebas o sin presentar pruebas de esa supuesta corrupción. Yo no digo que no pudiera haber algunos casos de este tipo, claro, pero pues precisamente tienen que sancionarse y no permitir que gente con ese tipo de comportamientos pues permanezca en la institución. Pero, insisto, pues dime qué casos en concreto hay, ¿no? Con nombre y apellido y pruebas de estos casos de corrupción. Claro, eso únicamente se quedó en el tintero y nunca se establecieron, ¿no?, nombres, o para poder establecer con certeza, darle la certidumbre a la sociedad de que efectivamente allí estaba el punto clave, ¿no? Gustavo, por último, ¿cuál sería la dinámica o cómo va a ser, cómo te identificamos al momento de ir a las urnas el 1 de junio? Porque consideramos o tenemos entendido de que se va a tornar un poco compleja esta votación. ¿Cómo podemos votar por ti quienes quieran hacerlo de esa forma? Bien, sí. Bueno, y nada más antes, algo que se me quedó en el tintero con la pregunta anterior. El foro, o sea, los abogados saben que con todos los vicios que pudieran haber, el último valladar que tenía el ciudadano contra los actos arbitrarios de cualquier autoridad puede ser el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Habrá que ver ahora con esta nueva conformación si eso permanece o no. Por eso es muy importante que acudan a votar este 1 de junio. Y justo para responder la última pregunta, bueno, mi boleta es la amarilla, que es la de los jueces federales, los jueces de distrito, y mi número es el 29. Yo soy Gustavo Estivalet Cedas, y así con ese número aparezco en la boleta, y es el número que tienen que poner en el recuadro correspondiente a la materia penal, el número 29. Eso es muy importante. Muy bien, pues no me resta más que agradecerte. No sé si por último quisieras agregar algo más a esta plática que hemos tenido, y pues obviamente reiterarte el agradecimiento por haber asistido a este bloque de pláticas que vamos a tornar con varios candidatos que se están postulando para jueces y magistrados, tanto del fuero común como del fuero federal. Por último, ¿algo más que quede pendiente por decir de tu parte? No, pues simplemente agradecer el espacio para poder tener esta charla, como bien dices, contigo y con tus seguidores. Y bueno, recordarles, es importante ejercer este derecho ciudadano, que acudan a votar este 1 de junio, ¿no? Es sumamente muy importante que acuda la gente para que elijan a los mejores perfiles, porque al final está de por medio tus derechos. Muchísimas gracias, Gustavo, por esta charla, y pues ustedes también agradecerles el que nos sigan, y si les ha parecido interesante esta charla con el juez Gustavo Estivalet Cedas, a quien agradecemos de nueva cuenta su participación y su asistencia a CIMA Abogados, por favor, coméntenlo. Muchas gracias.